Imagínate estar pero tan borracha que no recuerdas si la noche anterior has golpeado a tu novio con el auto y le has pasado por encima. Yo sé que esto suena como una broma de mal gusto, pero esta es la realidad que le sucedió a Karen Read. Cuando conocí su caso por primera vez, sinceramente te lo digo, creí que no merecía la pena para nada traértelo aquí en el canal porque digo, bueno, vamos a ver, pues es que las cosas están muy obvias. La tía se emborrachó, se puso al volante y obviamente las cosas no podían salir bien. Sin embargo, a medida que fui investigando el caso, me encontré con que había caído en una madriguera de conejo de la que tardé horas en salir. Y este es uno de esos casos en el que todas las versiones que te voy a contar son perfectamente posibles. Ahora te digo, yo ya me he posicionado. Vamos a ver en cuál de los dos lados te pones tú. ¿Qué tal, mis curiositos sin censura? Bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Como siempre, cuando iniciamos los vídeos, el abuelo curioso se pasa por aquí para recordarte que si te gusta lo que hago, por favor me apoyes a través de miembros del canal. También me ayudas muchísimo si te suscribes y activas la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de mi contenido. Bueno, el caso de hoy es tremendo y tiene muchísima información, así que te pido por favor que pongas todas tus antenas así bien tiesas para no perderte ningún dato. Te voy a mostrar en primer lugar unas imágenes. Estas imágenes pertenecen a la noche en la que todo se fue al carajo. Vemos a una pareja que se está abrazando y que está sonriendo, está pasando un buen rato. Ellos son Karen Read y John O'Keefe, un policía de Boston. Es una fría noche de invierno en la que ha habido avisos en todas las noticias y en todos los partes meteorológicos de fuertes nevadas, pero estos dos ya están acostumbrados, así que no piensan quedarse en casa. Salen a tomar unas copas con unos amigos en un bar, el bar Cascade, y lo que comienza como una noche de risas y de abrazos termina desgraciadamente con John fallecido y enterrado en medio de la ventisca de nieve. Para la policía de Boston todo es muy sencillo. Su novia Karen Read se ha emborrachado, se ha puesto más pedo que Alfredo y ha atropellado a su novio con el auto. Al fin y al cabo, ¿a quién se le ocurre ponerse al volante estando en un estado como el que estaba ella? Pero las cosas no son tan sencillas, sobre todo cuando Karen se recupera de su pedazo de resacón y asegura que ella es víctima de una conspiración en la que un grupo de policías quieren cargarle el marrón del fallecimiento de su novio John. Por supuesto que vamos a analizar todas las teorías y por supuesto que vamos a ver cómo unos se echan la culpa a otros, pero el resultado sigue siendo el mismo, y es que John O'Keefe, un hombre de 46 años que llevaba formando parte del cuerpo policial de Boston 16 años, ya no está entre nosotros. Y John O'Keefe no solamente es una gran pérdida para su comunidad, John O'Keefe también es una gran pérdida para su familia. Él era un absoluto pilar. Te voy a contar el papel que él ejercía en la familia. John O'Keefe había perdido a su hermana de un tumor cerebral y 2 meses después había fallecido su cuñado, el marido de su hermana, de un infarto. Habían dejado huérfanos de padre y madre a 2 hijos, un muchachito de 6 y una muchachita de 7. Y John, sin pensárselo ni un segundo, había adoptado a sus sobrinos y se los había llevado a vivir con él. Y estaba haciendo malabares, en realidad, para poder compaginar su trabajo como policía y su recién estrenado papel como padre. Así que yo, de todo este caso, en quien más pienso, sin duda, es en este niño y en esta niña, que tienen que estar totalmente secos ya de llorar, porque han sufrido demasiadas pérdidas, demasiados golpes, uno detrás de otro, y me pregunto cómo serán capaces de superarlo, especialmente sabiendo que el culpable, la culpable, los culpables, las culpables, no sabemos todavía, están en la calle, son libres. Pero para conocer este caso en profundidad, quiero que viajes conmigo hasta Canton, Massachusetts, al sur de Boston, un 28 de enero de 2022. Karen Read es una analista de acciones, un trabajo un poco aburrido, si me permites, pero bien pagado, por encima de los 100.000 al año, te digo. De 42 años y también es profesora a tiempo parcial en la Universidad de Bentley. Ella tiene una casa en propiedad en Mansfield, Massachusetts, pero pasa la mayor parte del tiempo en Canton con su novio John O'Keefe. Prácticamente viven juntos. Ellos se conocían hace años, ¿vale? Porque desde que eran adolescentes prácticamente salían con los mismos amigos en común, pero no era hasta hacía 2 años que habían empezado una relación romántica. John era veterano del departamento de la policía de Boston, como te digo, llevaba 16 años en el cuerpo y tenía 46
cuando falleció. La noche de Karen y John empezó y debería haber terminado también en el bar Cascade, pero allí se encontraron con unos amigos, concretamente con una amiga de John, una mujer llamada Jennifer May, que estaba de fiesta, y esto voy a decir, me parece un poco extraño porque bueno, yo no lo he hecho nunca, pero supongo que no es tan extraño, ¿no? La Jennifer estaba de fiesta con su cuñado Brian Albert, que era el esposo de la hermana de Jennifer. Te cuento que el tipo, estate muy atenta a este dato, quiero que lo mantengas constantemente aquí en el frente de tu cabeza porque es muy importante lo que te voy a decir ahora. Brian Albert era, como te digo, como diría el abuelo curioso, un socio capitalista. O sea, el tío era un buen pollo. Era el líder del equipo de captura de fugitivos de Boston, también era boxeador profesional y también había aparecido en varios capítulos de un programa de televisión de la cadena TNT. Seguro que te suena, es como una cadena que emite muchos programas y muchas pelis y tal de acción. Bueno, la cosa es esta, que te quedes con que el tío era conocido, el tío era famosillo y el tío tenía pues obviamente buenas conexiones, ¿no? Bueno, pues el bar avisa que va a cerrar y Brian sugiere que se vayan a seguir la fiesta en su casa. Tú sabes, lo típico de venga, la última en mi casa. John está animadísimo y quiere ir, pero Karen no está tan convencida porque Karen se está sintiendo ya mal, porque Karen se había tomado ya 9 cubatas y entonces mira, se estaba sintiendo más para el otro barrio que para este. Bueno, pues Karen decide llevar a su novio John hasta la casa de Brian. Allí van a terminar de celebrar la fiesta, ya sabes, y le habían enviado la ubicación. Entonces ella mete la ubicación en el GPS, se montan en el Lexus negro de Karen y ponen rumbo hacia la casa de Brian Albert. Pero antes de salir del bar, y fíjate cómo iría el señor John O'Keefe, para ser policía se ponía como las abutardas, había tomado la copa de cóctel, justo la que tenía a medio tomar, cuando el bar dijo que iba a cerrar, y dice, pues me la llevo y me la voy tomando por el camino. Yo lo que estoy pensando, mientras que te estoy contando todo esto, es, a ver, lo estamos hablando así como que no dice nada, pero que te estoy diciendo que una pava que se había tomado 9 cubatas se pone al volante para llevar al novio, que también va más pedo que Alfredo, a casa de uno que prácticamente ni conoce, para que sigan la fiesta allí. Entonces, ¿qué podría salir mal? Me pregunto yo. Pues todo. Había 3 kilómetros hasta la casa de Brian Albert y lo que pasó en aquellos momentos en realidad nadie lo sabe. Pero esta es la versión que cuenta Karen. Karen dice que llegaron hasta la ubicación que le habían mandado, la supuesta casa de Brian Albert, y baja del coche John O'Keefe y le dice la novia, me imagino que se lo dijo así, cuando llegues, si es la casa me avisas que todo está ok, ¿no? Algo así tuvo que decir, porque con 9 cubatas que llevaba le dijo a John, me avisas si está en la casa, yo me voy a quedar esperando aquí 10 minutos, ¿vale? Tú vas, compruebas si efectivamente hemos llegado hasta el lugar indicado y en caso de que vayas a entrar en la fiesta y de que te vayas a quedar, me mandas un mensajito, me avisas y si no, pues vuelves y nos vamos juntos para casa. Karen lo ve desaparecer en mitad de la noche, se queda esperando, como lo había prometido ahí, 10 minutos, con la cale puesta, obviamente, y el tío no aparece. John no vuelve, pero John tampoco manda mensajes, John tampoco llama, dice Karen, se habrá metido en la fiesta y como va, pues se ha despistado y no me ha mandado el mensaje. Y entonces pone rumbo a casa. Y te estoy hablando de que llega a casa a la 1:30 de la mañana. Y claro, Karen le está dando vueltas al asunto. Y dice, lo voy a llamar. Llama, nadie contesta. Bueno, se queda en la cama tumbada, mirando para el techo y cuando se da cuenta, pues se duerme, obviamente, con el pedo que llevaba. A las 4:30 de la mañana se despierta y empieza a hacer así en la cama. Y dice, joder, que no ha llegado el John. Y entonces, claro, se empieza a preocupar, obviamente. Lo vuelve a llamar. No le contesta el teléfono. Así que dice, bueno, pues voy a llamar a la amiguita de John, con la que nos hemos encontrado en el bar, la Jennifer. Le llama y dice a la Jennifer que ella no sabe nada de John, que a la fiesta no ha llegado, que a la casa no ha entrado. Bueno, pues entonces ¿dónde diablos está John? Dan las 5 de la mañana, cuando Karen ya no puede más y llama a una de las mejores amigas de John en realidad, que se llama Carrie Roberts, y le dice lo que está pasando. Y entonces la Carrie llega hasta casa de Karen y se van juntas a buscarlo. Se van juntas a buscarlo en medio de toda esta tormenta de nieve, van con el auto despacito, mirando, y van recorriendo el mismo camino por el que Karen había vuelto hasta llegar a la casa de Brian Albert. Cuando llegan cerca de la casa de Brian Albert, empiezan a ver como un bulto entre la nieve. Entonces Karen se va acercando más y más y más con el coche hasta que llegan a unos 20 metros del jardín de Brian Albert. Y entonces se asoma por la ventanilla y decide que se tiene que bajar porque lo que está viendo no se lo puede ni creer. Empieza a escarbar entre la nieve y allí se encuentra a su novio, completamente cao.
imagínate. Hace un frío glaciar, hay menos 18 grados centígrados y obviamente nadie podría sobrevivir en una situación así. Se encuentra a John con sangre alrededor de la boca, de la nariz, tiene raspaduras en el brazo, los ojos están morados y muy hinchados y le falta una zapatilla. Llama al 911 a las 6:04 de la mañana y para cuando llegan los paramédicos son las 7:50. Como puedes ver, han tardado lo suyo, pero es que no se podía avanzar más porque el tiempo estaba pues como para que todo el mundo se quedara en casa, pero obviamente las emergencias tienen que seguir saliendo, pero llegaron muy tarde y cuando llegan pues se dan cuenta de que John ya ha pasado a mejor vida al hombre. Y a pesar de que encuentran el cuerpo a 20 escasos metros de la casa de Brian Albert, Karen y su amiga Carrie se quedaron solas allí, o sea, estaban viendo que en la casa estaban las luces encendidas, pero nadie hizo amago de salir. Estaban mirando por las ventanas, los que estaban dentro de la casa, ya sabes, los que se habían ido a seguir la fiesta. Mira, nadie salió a ayudarlas, nadie salió a ofrecerles una manta, nadie salió a preguntarles qué es lo que estaba pasando. Estaban todos dentro calladitos. Y el testimonio de Brian días después sería el siguiente. Escucha por favor con atención porque a mí me suenan todas las alarmis. Jen Maccabi, o sea Jennifer, su cuñada, irrumpió en mi dormitorio y hablamos durante un minuto mientras la situación se desarrollaba afuera. Me dijo: John está en tu jardín, no se ve bien, los paramédicos y la policía están de camino. Y le dije: cuéntame más, Jen, explícame con detalle lo que sabes. Y ella me dijo: no sé, creo que John está muy herido y podría haber fallecido. Y Brian le dijo: entonces está fuera de mi ventana a 20 metros de distancia. ¿Puedes explicarme un poco más antes de considerar hacer algo? Es que preferiría no moverme rápidamente y ver lo que está sucediendo con mis propios ojos y luego ya potencialmente decidir ayudar de alguna manera. Yo lo que me quedo alucinada es de que alguien siquiera hable así. ¿Qué eres? ¿El ChatGPT? Es que el ChatGPT habla con más sentimiento que este hombre, pero ¿qué está pasando? Dice: después de eso bajé las escaleras, vi un par de personas de la fiesta de la noche anterior, nos quedamos sentados en la cocina tomando café y hablando un rato, mientras que había dos muchachas fuera cavando en la nieve para rescatar un cuerpo que estaba ya muerto. Todo bien, todo perfecto. Como puedes ver, nadie estaba ni remotamente preocupado dentro de aquella casa, ni por John, ni por Karen, ni por la amiga Carrie, les daba lo mismo. Claro, Brian dijo: es que yo con mi condición de celebrity no quiero tener nada que ver en un asunto como este, imagínate. Él había invitado a John a que siguiera la fiesta en su casa, o sea, él mismo le había invitado. El tío estaba más que cualificado, o sea, con todo lo que sabía hacer, para haber salido, para haber intentado ayudarlo, para haber intentado hacerle una RCP, en una reanimación, un algo, para haberlo entrado en la casa y no hizo una mierda. ¿Por qué? Pues porque estaba más preocupado por su imagen y por cómo podría afectarlo todo esto. Cuando Karen llega al hospital junto con los paramédicos y el cuerpo sin vida ya de su novio John, le hacen las pruebas de alcohol y se dan cuenta de que rompe prácticamente el alcoholímetro, ¿no? Que revienta el cristalito. Y si está así horas después de haber terminado de beber, o sea, después de haber dormido, después de haber seguido conduciendo, haber estado en la nieve, que parece como que se te pasa un poco el efecto por el frío, y ya seguía dando unos niveles que flipas, pues imagínate cómo tenía que estar cuando recién salieron del bar, cuando lo tenía todo en auge. Mientras tanto, Carrie estaba hablando con la policía y le había dicho que Karen aquella noche le había contado que había discutido con John y que ella le había dicho que lo odiaba, que era un perdedor y que se pudriera. Karen, sin embargo, no recordaba un carajo. Que va a recordar si tenía el cerebro fundido. Cuando la confrontan con esto que ha contado Carrie, dice que ella no recuerda haberle contado eso a Carrie, que ni siquiera recuerda haber dejado a John en casa de Brian, que no sabe ni cómo coño llegó a su casa, que a lo mejor una quitanieves fue la que atropelló a John. Si se había quedado allí en medio de la carretera, que ni para atrás ni para adelante, pues a lo mejor había llegado una quitanieves y como no se veía nada con la ventisca, se lo había llevado por delante. Pero hay otra cosa importante. Cuando Carrie llega a casa de Karen para ir a buscar a John, le cuenta a Karen: oye, mira, que se me ha roto el foco trasero del coche, yo no sé cuándo he tenido un golpe, pero el caso es que mira, que me falta el plastiquito de la luz. Quédate con esto también porque más adelante te voy a contar porque es importante este dato. Uno de los paramédicos le dijo a la policía que cuando ellos llegaron a la escena, Karen estaba repitiendo una y otra vez: lo atropellé, lo atropellé, lo atropellé, lo atropellé. Estaba como en shock y en bucle. Por supuesto, la policía, con todo esto, monta rapidísimo la historia. Karen había dejado
visto, borrachísima como iba, a John en casa de Brian, pues como no se estaba ni enterando de lo que hacía, le había dado, ni siquiera probablemente se había dado cuenta de que lo que había golpeado era su novio, o a lo mejor ni siquiera se había dado cuenta de que había golpeado algo, y luego se había pirado para su casa. 3 días después, por tanto, del descubrimiento del cuerpo de John, la policía arresta a Karen acusándola de homicidio voluntario. Y ahora empieza toda la mandanga buena. Ahora ponte la neurona de pensar, curiosito, porque tenemos que estar súper atentos a todas estas pruebas, y precisamente con esto que te voy a contar ahora es que yo he decidido y que yo me he posicionado. Para mí las cosas están bastante claras, pero por lo visto para el jurado no lo están tanto, y por eso tenemos este caso todavía ahí pues abierto, en stand-by. En la autopsia de John encuentran varias cosas que no cuadran con ese supuesto golpe que le dio Karen. Encuentran varias raspaduras sangrientas en su brazo derecho. Los ojos están hinchados en negro. Había un corte sobre el ojo derecho, otro en el lado izquierdo, también en la nariz, también tenía otro en la parte superior de la cabeza. Había asimismo múltiples fracturas de cráneo y por supuesto el remate final había sido la hipotermia. La poli encuentra un vaso de cóctel roto cerca del cuerpo de John, el vaso de cóctel que él mismo había tomado del bar porque dijo, me lo voy tomando por el camino, y la poli también encuentra plásticos, trocitos rojos esparcidos alrededor del cuerpo de John, justamente los que le faltaban a la luz trasera del auto de Karen. Cuando incautaron el auto de Karen, además, los investigadores encontraron el vidrio correspondiente a un vaso de cóctel que estaba pegado en el parachoques trasero, el vaso de cóctel que se había ido tomando por el camino el señor John. También había una abolladura, un rasguño profundo en el maletero, también encontraron un pelo, pero no pudieron determinar que este pelo fuera humano, o sea, de hecho el ADN correspondía al pelo de un perro, y era como... Y tú ahora mismo estarás diciendo en casa, vamos a ver, Mar, ¿y qué más me tienes que contar de este caso si me habías dicho que era interesante? Y hasta ahora todo está cuadrando perfectamente, todos sabemos que fue Karen la que lió. Bueno, cuidado, porque yo precisamente no me posiciono en el lado de que Karen sea culpable, y es por lo que te voy a empezar a contar ahora. Karen se declaró no culpable, por supuesto, con la esperanza de que su abogado David Giannetti pudiera probar que ella no lo hizo. Durante la primera audiencia las cosas no fueron demasiado bien, todo hay que decirlo, porque todo apuntaba a que Karen había sido la que la había liado pardísima. Ahora resulta que salen de la audiencia y cuando van camino a casa, el señor abogado David Giannetti recibe una llamada en su teléfono móvil. Una llamada de alguien anónimo que le dice que quiere contarle algo importante, y es que Karen no es culpable y que hay un grupo de policías que están tratando de incriminarla aprovechándose de su situación de borrachera, y que ellos habían sido los culpables de que John ya no estuviera entre nosotros. De hecho, le cuentan más al señor abogado. Le dicen que Brian Albert y su sobrino le habían dado una señora somanta de palos a John cuando había llegado a la casa para esta supuesta fiesta, y que como se dieron cuenta de que ya no respondía después de darle y darle, simplemente lo arrojaron en la nieve y dejaron que el clima hiciera lo suyo. Esto es lo que le contaron al señor abogado de Karen por teléfono a alguien anónimo, recuerda. Bueno, pues cuando Karen se entera de esto, le dice a su abogado: espere usted, porque yo recuerdo perfectamente que mi novio John y el sobrino de Brian tuvieron unas palabras un poco acaloradas. ¿Por qué? Pues porque resulta que una noche saltó la alarma de casa de John. Claro, bajaron corriendo todos asustados a ver qué es lo que pasaba y se encontraron al sobrino de Brian Albert con otros amigotes más borrachos que esta gente es toda borracha, como puedes ver, y estaban allí haciendo un Cristo en el jardín de John. Claro, había salido John y habían intercambiado unas palabras un poco subida de tonos, tipo lárgate de aquí, vete a la mierda. Todo esto. A la mañana siguiente, John se había encontrado su jardín lleno de latas de cerveza vacías y de chorongos, vamos, que básicamente le habían cagado en el jardín como venganza. Con esto que acabamos de recibir, dime tú si no estás ya girando las tornas. Pero es que resulta que además el abogado de Karen estaba muy interesado en esas marcas que te he dicho que tenía John en el brazo, porque estas marcas parecían como rasguños y como mordeduras de un perro. Resulta que Brian Albert, por casualidad, tenía una pastora alemana llamada Chloe, que
sorpresivamente, durante todo el juicio fue recolocada de hogar. O sea, la sacaron de su casa y dijeron, no, es que se está comportando un poco mal, entonces la hemos dado en adopción. Seguro. Y para añadir más leña al fuego, te meto otro personaje, Michael Proctor, que fue el detective principal de este caso, que resulta que era, a casualidad también, un viejo amigo de la familia de Brian Albert. De hecho, si tú te metías en la página de Facebook del señor Michael Proctor, podías ver que el sobrino marrullero de Brian Albert, el que se cagó en el jardín del John, había sido el que había llevado los anillos en la boda de la hermana de Michael Proctor. O sea que estaban todos así. Ahora llega el conductor de la Quitanieves, que estaba aquella noche haciendo su trabajo el pobre hombre, que también fue interrogado por la policía. Y dice el conductor de la Quitanieves que entre las 2:30 y las 3:30 de la madrugada, que es cuando él estaba trabajando, no vio ningún cuerpo por allí, que John no estaba entre la nieve. Pero después de las 3:30 de la mañana el señor ve una camioneta todoterreno. Dice que la marca era un Ford Edge y que estaba estacionado cerca del lugar donde más tarde se descubriría el cuerpo de John. Ahora entra el señor Michael Proctor, el detective principal, y entrevista al jefe de las Quitanieves, o sea, el jefe de todos estos señores que van saliendo por los barrios a hacer su trabajo. Y por lo visto, este señor le dice que aquella noche nadie salió a hacer trabajo en el barrio donde vive Brian Albert. Y resulta que esta versión de la historia es la que se tomó como la oficial, en vez de la del señor que estaba pasando la Quitanieves, de verdad, por allí por donde vivía Brian Albert. ¿Qué está pasando? Las cosas, sin embargo, empeoraron para Karen cuando, a medida que se iba desarrollando el juicio, sus cargos se actualizaron a asesinato en segundo grado. ¿Y todo por qué? Pues porque Carrie había dado en el juicio el testimonio de que habían tenido una pelea aquella noche. Te voy a decir, esta pelea había sucedido antes de que ellos fueran a esta fiesta en el bar. O sea que por lo visto se habían reconciliado, porque en el bar se les veía riendo y abrazándose, ¿vale? Pero claro, si sumas que los sobrinos de John, los que ya eran sus hijos adoptados, contaron que desde que conocían a Karen, pues las cosas en casa habían estado un poco tensas, porque dice que su tío y la novia tenían una relación un poco tóxica, pues que peleaban un montón y que John quería dejarla y que ella, pues cuando se separaban le enviaba un montón de mensajes de texto y le llamaba mogollón. Y claro, pues entre lo que contó Carrie y lo que contaron los muchachitos, dijeron que no, que nos da igual todo lo demás. Vamos a hacer así como que miramos para otro lado. Tiene que ser Karen la que lo ha desvivido. Tiene que ser ella. Y ya si terminas de rizar el rizo, pues te cuento que el propio Michael Proctor sería el que arrestara a Karen en junio de 2022. Karen, viendo que toda esta gente poderosísima estaba cerrando el círculo en torno a su cuello, se decidió a hacer algo extremo. Dijo, tengo que contratar el mejor de los mejores de los abogados que pueda permitirme. Por cierto, que ella tuvo que pagar una fianza de $100,000 que le puso el juez para mientras tanto quedar en libertad condicional, aunque en realidad, para que el diablo no se ría de la mentira, te diré que fueron 50.000 lo que pagó, porque el abogado que tenía Karen le dijo al juez, esta señora tiene muchísimos gastos médicos, por favor no le ponga una fianza tan alta, porque es que resulta que Karen está muy enferma, tiene un tumor cerebral, tiene esclerosis múltiple y tiene colitis, y por lo visto todo esto se habría desarrollado a raíz de todo este estrés que ella está pasando. No sabemos si esto es verdad o no, porque no he conseguido encontrar datos de exactamente cuándo se enfermó, pero me da la sensación de que con el estrés que está pasando esta señora, pues probablemente haya desarrollado muchas cosas. Durante el tiempo que ella ha estado en libertad condicional, como te digo, ha aprovechado para contratar a los peces más gordos para que puedan defenderla. Y el más gordo de los gordos no es otro que Alan Jackson, un abogado de defensa penal de Los Ángeles que ha representado a gente tan famosa como Kevin Spacey y Harvey Weinstein. Ojo, que te dije que lo de ser analista de acciones pagaba muy bien, aunque fuera aburrido. Anótatelo. Alan Jackson encontró una prueba más a favor de la inocencia de Karen y presentó este vídeo de la cámara de seguridad de la casa de John, donde podemos ver a Karen regresando a la 1:30, ¿te acuerdas? Y tratando de aparcar el auto, que en realidad lo que hace es darle un ostión al coche de John que estaba allí apagado. Entonces esto, como puedes ver, cuadra muchísimo con ese golpe que ella tenía en la luz trasera y por eso le faltaba el plastiquito rojo. Claro que esto Karen no se acordaba, porque recuerda que ella no se acordaba de nada, que había bebido tantísimo que tenía el cerebro fundido, hizo un blackout. Y el abogado de Karen asegura que estos fragmentos de plástico rojo
rojo de la luz trasera que ella golpeó habían sido colocados alrededor del cuerpo de John para incriminarla. Que me pregunto yo cómo alguien la siguió, recogió los trozos de plástico aprovechando que ella había golpeado y luego los colocaron por alrededor. Esto yo no sé cómo me cuadra, pero claro, los abogados ya puestos a decir, pues imagino que estarán tratando de tirar todas las cartas de la baraja. Las cosas se complican todavía más cuando la policía toma el teléfono de Jennifer McCabe, acuérdate, la amiga de John, que es la cuñada de Brian, que es el otro sospechoso, y resulta que se encuentran con que la tía ha buscado en Google la siguiente frase: ¿en cuánto tiempo se puede fallecer en el frío? Esto lo buscó a las 2:27 de la mañana, justamente esa misma noche en la que falleció John, y luego borró su historial de búsqueda. Ahora, ¿qué pasa? Que las cosas no son tan determinantes, porque la tía va y hace la misma búsqueda a las 6:23 de la mañana y a las 6:24 de la mañana, después de que supuestamente Karen le dijera lo que había pasado con John, y entonces, claro, ella preocupada pues hizo esa búsqueda. Pero esto es lo que cuenta Jennifer, porque Karen sigue diciendo que ella no se acuerda de haberle pedido que hiciera esa búsqueda. Y ahora lo más básico de todo: ¿el pobre hombre de John terminó entrando en la casa del Brian o no? Bueno, pues si nos fiamos de la aplicación de contador de pasos del iPhone de John, por lo visto sí, porque desde que se bajó en el auto hasta que llegó a casa de John hay 80 pasos, y esto es lo que marca la aplicación. Y además la aplicación contó que había una subida equivalente a 3 tramos de escalera, que casualmente son los 3 tramos de escalera que hay justo para subir a la casa de Brian. El abogado de Karen asegura que esto es más que suficiente para probar que John sí llegó a casa de Brian, que sí entró en casa de Brian, y que probablemente lo que sucedería es que cuando entró en la casa, pues el Brian le pidió cuentas, le dijo: ¿qué está pasando con mi sobrino? ¿Cómo que vete a la mierda? ¿Tú no sabes quién soy yo? Que a mi familia no le puedes hablar así. Entonces probablemente allí tendrían una pelea, y me voy más allá. La perra de Brian, Chloe, pastora alemana, seguramente atacaría a el señor John cuando vio que había moquete allí, intentando pues como defender a su dueño, ¿no? Y precisamente por eso pues el tío tenía todo el brazo lleno de marcas. Ahora llega el médico forense y dice que las lesiones que tiene John fueron resultado de un traumatismo contundente, no de una pelea. Pero vamos a ver, señor médico forense, ¿no le puede haber dado el Brian un buen traumatismo contundente si le pega un puñetazo siendo un boxeador profesional como es? No me digas chorradas, por favor. Además, que dicen que la velocidad a la que podría haber conducido Karen como para darle semejante golpe a John, que no se corresponde con la realidad, porque había una capa de nieve, no sé, como de 1,5 metros. Entonces, ¿cómo va la pobre a conducir de manera rápida? Si es que es imposible, o sea, y aunque hubiera derrapado, el coche hubiera ido despacito y no le hubiera dado a John semejante toñete como para dejarlo como lo dejaron. Y a pesar de todo lo que te estoy contando, para Karen parecía no haber más opción que entrar en prisión. Hasta que llega un bloguero llamado Turtle Boy, que en realidad se llama Aidan Kearney, que es un bloguero bastante controvertido, y volvió a traer atención sobre el caso de Karen. Este chico lo que hizo fue publicar una entrada en su blog y en las redes sociales también, que se llamaba Encubrimiento de Canton, primera parte: un policía estatal corrupto ayuda a otro policía de Boston a encubrir el fallecimiento de un compañero oficial, incriminando a una novia inocente. Y como era de esperar, se volvió viral, por supuesto. El tío este incluso ha enfrentado cargos por intimidar a testigos, cuando él afirma que lo único que ha hecho ha sido hacer entrevistas, ir a hacer preguntas. El tío está tratando de tirar del hilo, y entonces, claro, pues va ante la gente esta, se presenta, empieza a tirarles de la lengua. A los otros no les gusta, porque obviamente lo que quieren es que esto ya se tape, de que se meta debajo de la alfombra, que metan a la Karen en prisión, y el Turtle Boy ha dicho que él no va a parar hasta que Karen salga libre, hasta que se demuestre su inocencia, porque él sabe que esta gente está corrupta y los quiere meter en prisión a ellos y no a Karen. Claro, como el caso ha llegado a boca de todos, incluso manifestantes se están apostando en las puertas de los tribunales para apoyar a Karen, porque la gente dice que está viendo pues que efectivamente las cosas apuntan hacia toda esta gente corrupta, y por tanto pues hay manifestaciones, hay quedadas a través de las redes sociales para ir a apoyarla cuando ella tiene que ir a testificar. Y te cuento que este mes de julio del 2024, la que iba a ser la sentencia de Karen se quedó como nula. ¿Por qué? Pues porque el jurado le dijo al juez que no eran capaces de ponerse de acuerdo, no había una decisión unánime, y por tanto se declaró este juicio como nulo. No se trata de una absolución en realidad, pero este resultado ha sido muy beneficioso para Karen, que de momento todavía sigue teniendo tiempo para poder salir en libertad. Ojo, porque Karen ha sido acusada de
intencional sin premeditación, homicidio involuntario en estado de embriaguez y abandono del lugar de la colisión, y se está enfrentando a nada más y nada menos que una cadena perpetua si es declarada culpable. En las próximas audiencias que se celebren, para Karen sería de muchísima ayuda que el señor Michael Proctor, el más corrupto de los corruptos, porque es el detective principal de todo este caso y el que ha estado moviendo todos los hilos, tenga que declarar. Porque resulta que al tío este le encontraron unos emails y unos mensajes de texto en los que con otros compañeros andaba comentando el caso y hablando de una manera extremadamente despectiva de Karen. En un chat privado que tenía él y unos compañeritos, mira lo que dijeron de Karen. La llamaban chiflada, se burlaban de sus problemas médicos muy graves, te repito, esclerosis múltiple, tumor cerebral y colitis, y le dijo a los compañeros: es una lástima que cuando la detuve y estuve revisando su teléfono móvil no encontré ningún nude. Imagínate el pollo este. Bueno, pues los superiores del Michael Proctor lo que han hecho ha sido relevarlo de sus funciones tras la anulación del juicio para tratar de protegerlo, pero realmente el tío este tiene que subir al estrado y cargar con lo que está haciendo, porque es la cabeza principal de todo lo que está sucediendo, y cuando este caiga van a caer todos los que están por debajo, léase el Brian, el sobrino, la Jennifer, es decir, la cuñada, etcétera. Un abogado del Michael Proctor dice que él está cooperando con la investigación de manera interna y que sus mensajes personales no tienen nada que ver con la investigación sobre el fallecimiento de John O'Keefe. No, para nada. Lo que no tiene nada que ver es que yo hoy vaya a comer trucha. Bueno, y ahora yo te quiero preguntar, por supuesto, curiosita, curiosito, dime si estás al lado mío. Dime si tú también crees que este caso está más claro que el agua. ¿Cuál de las dos partes crees que tuvo la culpa en el fallecimiento de John O'Keefe? Y yo creo que este caso, sin duda, si nos deja una valiosa lección, es: no te pongas hasta las narices de alcohol, de sustancias, de lo que sea, porque mira lo que puede suceder. O sea, en el momento en el que tú pierdes completamente el control, a partir de ahí, chiquilla, estás en mano del diablo directamente, como puedes ver. Te voy a estar leyendo abajo en comentarios, curiosita, curiosito. Muchísimas gracias por haberme acompañado en el caso de hoy. Si lo has disfrutado, si te gusta mi contenido, si te gusta lo que hago, si pasas un buen ratito a mi lado, apóyame a través de miembros del canal. Con esto me ayudas muchísimo a poder seguir creando contenido. El abuelo curioso pasa por aquí para recordarte también que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones, y no te olvides de que igualmente nos estamos viendo en mi canal de Curioseando con los chismes más virales de tus celebrities favoritas, y en mi Instagram. Te dejo el usuario por aquí abajo para que me sigas y no me pierdas la pista entre vídeo y vídeo. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!